Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema del narcotráfico en la temática vista desde el punto de vista de la lucha contra supuestamente el narcotráfico, y lo estamos analizando ahora, primero que todo, la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica y cómo el narcotráfico se ve, se envisiona desde el continente latinoamericano, el continente iberoamericano, en el sentido de las diferencias de opinión, las diferencias de percepciones y los intereses que se enfrentan, y el conflicto que hay entre la credibilidad que tiene Estados Unidos, que es muy poca en Latinoamérica, y lo mismo ocurre la poca credibilidad que tiene Latinoamérica en frente a Estados Unidos. O sea, esa es una barrera relativamente seria, amigos y amigas, que viene de cientos de años, de generación tras generación tras generación. O sea, el tema del narcotráfico es un tema global. O sea, no es un tema nomás de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los más importantes consumidores de drogas en el mundo, pero no es el único. El tema del narcotráfico hoy ya ha expandido en todos los continentes, y usted no puede aparecer en cualquier centro nocturno del planeta en la que no alguien le ofrezca algún tipo de droga. Y en el caso nuestro, en el caso, y aquí yo me concentro más que nada en mi interés es Latinoamérica, es que los países más importantes que producen una de las drogas más importantes, no es la única, obviamente, pero una de las drogas más importantes, están en Sudamérica, o sea, Colombia, Bolivia y Perú, pero que no es simplemente porque lo producen, porque también es la gran industria y todo, y hoy en día el mundo está saturado ya de muchos arreglos de mafias y de carteles de narcotráfico en todo el mundo, pero la mayoría provienen de Latinoamérica y se han expandido por todo el planeta. Entonces, ¿qué ocurre? La relación que hay entre Estados Unidos y Latinoamérica en lo que a la lucha contra el narcotráfico se refiere es sumamente importante. Pero es también, volvemos a lo que yo siempre les he contado, es donde se encuentran las culturas, o no se encuentran, en las que hay envidia, hay celos, hay enojos, hay fricciones, hay malentendimiento, y no hay cooperación. O sea, olvídese, ese cuento de que cooperamos, le vuelvo a repetir, en el tema del narcotráfico, la hipocresía yo creo que es la primera línea de defensa que hay. Después de que habla uno del tema del narcotráfico, lo primero que se debe referir es la hipocresía. ¿Por qué? Porque todo mundo en la línea oficial le va a decir que nosotros como país cooperamos con el tema de la lucha contra el narcotráfico global. Eso se lo dice Estados Unidos al mundo, eso se lo dice cualquier país nuestro, le va a decir, no, nosotros estamos luchando y apoyamos la lucha contra el narcotráfico, ante un micrófono, ante una cadena de televisión, en global, lo que usted quiera. Pero en la vida real, la mayoría le importa un cuerno, no les interesa, no hacen nada, y eso tiene una consecuencia, que es lo que yo eventualmente voy a analizar. O sea, no estoy tratando de echarle la culpa a nuestro país y decir, mire, los norteamericanos tienen un problema de drogas, se está muriendo la gente, y en Latinoamérica nosotros somos indiferentes, no nos interesa. No, es un cuento, no es cierto. O sea, la realidad es, como yo les he venido explicando, Estados Unidos tiene un plan de trabajo, supuestamente hay toda una institución como la DEA, hay otras instituciones federales, policiales de Estados Unidos que están constantemente luchando contra la droga y el narcotráfico, pero hay otras que boicotean todo eso, y una de ellas es esa política internacional, esa presencia internacional que le he comentado en el video anterior, se lo comenté más en profundidad, de política mal aplicada hacia Latinoamérica, de programas económicos mal aplicados, de indiferencia, de envidia, de un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene un país que se ha comportado mal con el resto de Latinoamérica y usted pretende que Latinoamérica le ayude y le colabore, ¿no? Y entonces Latinoamérica, que lo mira desde el sur al norte, dice, ustedes son unos indiferentes, todos son unos explotadores, nos han explotado económicamente, políticamente, o sea, toda la historia esa que había. Entonces, ¿qué ocurre? Ese choque de culturas afecta mucho el tema de la coalición. O sea, sí, oficialmente le vuelvo a repetir, van a decir todos que sí, pero en la realidad nadie ayuda a nadie. Y como le comentaba, fíjense qué cosa curiosa, y se lo comenté anteriormente en otro video,
si es otro tipo de delito, ¿no? Y vamos a decir un crimen serio, de un asesinato, de violación, de trata de blanca, de cualquier tipo de otra cosa, que no tenga que ver con el enorme flujo y el enorme poderío del narcotráfico y de su dinero, amigos, lo resolvemos de un día para otro, arrestamos gente, investigamos gente y deportamos de un lado hacia el otro y del otro hacia el otro. O sea, eso no ocurre con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, en nuestros países particularmente, genera miles de millones de dólares que, digamos, financian partidos políticos, campañas publicitarias, economías de alternativa, compra y venta de cosas, las instituciones financieras que son estadounidenses, muchas que trabajan en Latinoamérica, los paraísos fiscales, o sea, hay todo un cuento que usted no lo tiene con un asesino que mató a alguien, con un violador, con un extorsionador, no tienen eso. Por eso es la gran diferencia. Ahora, cuando viene el narcotráfico, ya ahí estamos hablando de otra cosa. O sea, al narcotraficante, que es el punta de cañón, cuando lo meten en clase y lo hacen, lo pasean por todo el país, por todo el mundo, pero el problema del narcotráfico no escucha. Si usted ha visto que viene desde los años 80, Estados Unidos pidiéndole a ciertos países, oh, usted me tiene que deportar al narcotraficante más grande que tenga, y lo agarran de vez en cuando en arreglos políticos, se junta el secretario de Estado de un país con el secretario de Relaciones Exteriores, lo agarran, lo fotografían, todos vestidos de SWAT, los ponen en un helicóptero, usted lo ve que aterriza el avión, lo llevan y después lo ponen enfrente de las cámaras, arrestamos a fulanito de tal, que era el cartel. Oiga, ¿y eso qué ha afectado el tema de la guerra del narcotráfico? Nada, porque la producción sigue ascendiendo, el consumo sigue ascendiendo, los precios siguen bajando y el dinero se sigue generando. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso es un cuento. Ahora, el efecto de este cuento, ese es el problema, el efecto de todo este cuento es que, como le he dicho y le sigo insistiendo y lo voy a analizar, el efecto que ha tenido este descontrol, esta indiferencia hacia nuestros países es muy distinto a lo que ha hecho en Estados Unidos. Pero, le digo, una de las cosas que afecta mucho esto es esa visión, ese desencuentro social, ese entendimiento entre no solo las fuerzas de seguridad, sino las culturas diplomáticas, las culturas de seguridad y demás, que no encajan. Entonces, y ya le dije por qué, ya les expliqué, o sea, no quiero volver a repetir lo mismo de siempre. Pero amigos y amigas, el problema también es que Estados Unidos, además de lo que yo le he comentado, que ha contribuido enormemente en este tipo de desastre, de mala interpretación, de desinterés, digamos, soberbia, de todo con los países nuestros, y que por eso la reacción de muchos países nuestros que no quieren saber nada con el apoyo de Estados Unidos, eso afecta tremendamente al tema del narcotráfico. Entonces es un poco irónico, un poco ridículo pensar que en Latinoamérica nos van a apoyar la lucha contra el narcotráfico. Y esto le digo, yo le he oído por años, lo he escuchado, lo he hablado con políticos, lo he hablado con policías, lo he hablado con jueces, lo he hablado con fiscales, lo he hablado con periodistas, lo he hablado con catedráticos, lo he hablado con mucha gente que nos dice, escúcheme una cosa, en serio, usted viene acá y viene con estas cosas y usted... Y yo me tengo que sincerar porque yo conozco la realidad, o sea, yo no me voy a esconder y decir, no, usted está equivocado, Estados Unidos es el mejor país del mundo y pretende lo mejor y tiene eso. O sea, en estos videos tratamos de ser la realidad de lo que es. Y la realidad le molesta. Y le molesta a mucha gente en Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? Esa es la realidad. Y entonces, hasta que no hagamos un consenso de reconocimiento de cuál es la situación y cuál es el problema, no lo vamos a resolver. Porque, le digo, a Estados Unidos le interesaría mucho que se resolviera, pero también le debe interesar mucho a nuestra gente, porque el tema más severo del tema del narcotráfico le afecta a nuestros países más que le afecta a Estados Unidos. Ahora, una de las cosas en la que Estados Unidos, dentro de todo este proyecto que supuestamente está, ha contribuido muchísimo, ¿no?
y le digo, aquí voy a molestar a algunas personas, porque hay todo un mito, porque hay toda una... O sea, una de las cosas, y le digo, esto me ha colocado a mí porque yo he viajado en distintos lugares del mundo, he estado, y es muy difícil cuando uno llega a un país que no conoce la cultura, que no conoce el idioma, que no conoce la idiosincrasia de la gente, que no conoce cómo la gente piensa, cómo la gente analiza y cuáles son. Entonces, cuando llegamos, y le digo, esto ha ocurrido con las... Estados Unidos es famoso de hacer guerras supuestamente para defender la democracia en muchos países, es la que jamás ha funcionado. O sea, una de las cosas que entonces dice, ¿en serio? Y hay todo un análisis que yo lo entiendo perfectamente, que, y acuérdense lo que dije, pero la guerra es un negocio. O sea, el cuento de defender la democracia, el cuento de la lucha para liberar los pueblos y que todo el mundo viva mejor, es hasta ahí nomás. O sea, detrás de ese cuento de la invasión, del territorio y todo eso, es qué ventaja hay para mí una vez que se acabe esta guerra, porque la guerra es nomás una cosa, es un fantasma. Atrás hay una realidad financiera que le conviene a ciertas compañías enormes en Estados Unidos. Esta es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hasta cierto punto tenemos ese problema. Pero el otro problema que tenemos es Estados Unidos a veces pone gente encargada, manda gente, y esta es culpa de Estados Unidos, manda gente que no conoce el idioma, no habla, no conoce la cultura, no puede hablar con la gente y no entiende. Entonces, ¿qué ocurre? No solo que tenemos todo ese problema que yo le conté en el video anterior y toda esa separación de ideología, ese conocimiento, sino que también tenemos gente que es inculta de la cultura, que es inculta de la diferencia. Entonces, muchas veces algunos de estos individuos que han ido a Latinoamérica, o que están encargados, porque no es tanto también a lo mejor lo que han ido a Latinoamérica, algunos que han trabajado en Latinoamérica de agentes federales y diplomáticos y demás, que han trabajado, sino que hay gente encargada que no entiende la cultura. O sea, ellos de Washington, por ejemplo, que está donde está todo, reciben un teletipo, reciben un correo electrónico, reciben un dossier de información de que hay un narcotraficante en tal lugar que es así, 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 y que hace esto y esto y esto. Esa mentalidad, la persona esa que lee, que no conoce el país, digamos, que no conoce la cultura del país, que no sabe por qué hay tanta corrupción, que no entiende la política, que no sabe quién está encargado, todo eso, analiza y dice, hay que meterlo preso a este. Y entonces se enfoca como en un túnel, una cosa, y que eso es lo único que hay que hacer. Cuando usted no ve el efecto que todo eso conoce. Ahora, si usted habla con un agente de la calle, con un policía, con alguien que ha trabajado en Estados Unidos, que trabaja en Latinoamérica, y dice, escúcheme una cosa, en tal país este individuo está encargado, pero escúcheme, las conexiones están aquí, tiene estas relaciones, tiene esta gente, tiene esto, tiene esto, tiene esto. A lo mejor lo saben, pero no lo analizan. Entonces se hacen investigaciones que nunca proceden a ningún lado. ¿Por qué? Porque no conocen, le digo, no conocen la cultura de la idiosincrasia. O sea, le vuelvo a repetir, un agente federal de Estados Unidos gana muy bien. Llega a un país nuestro y se asocia y se enfrenta con policías que ganan una décima parte de lo que él o ella gana, en primer lugar. Y este agente federal llega con auto nuevo, llega con equipo de último modelo, llega con tecnología, vive en una casa, porque la mayoría de la gente vive en casas muy cómodas, tiene todas las facilidades, y trabaja con policías que apenas están sobreviviendo, que están ganando, pero que sí quieren trabajar. O sea, no le estoy diciendo del policía corrupto, sino estoy diciendo del policía que quiere trabajar. Ahí empieza un poco el problema. ¿Me entiende? Ahí empieza un poco el problema. Estoy acá, pero trabajo con esta gente que apenas gana. Entonces yo le decía, cuando la gente no gana bien, cuando la gente no tiene el mismo equipo, es muy difícil venir con todo el equipo y decir, vamos a trabajar en este tema. Y la gente dice, escúchame una cosa, nosotros no tenemos eso, no tenemos el otro, nos falta esto. Entonces dice, Estados Unidos, no se preocupe, nosotros le vamos a proveer a usted todo. Y le dan tecnología, le dan equipo, le dan lo que usted quiera. Incluso si tiene, le dan dinero para operar. Y en algunas situaciones hasta le pagan, le reciben el sueldo. Pero no es lo suficiente como para, digamos, interesarlo a las personas a que quieran hacerlo. Y hay un grupo de policías que sí lo va a hacer, pero detrás de ese grupo de policía hay todo un sistema, a lo mejor, político, social, burocrático, de seguridad, que no está interesado en apoyar eso.
Y entonces el individuo, la persona que de Estados Unidos que vaya y que se asocie y muchas personas se hacen amigos de los locales, de la policía local, trabajan en conjunto y todo, y reciben esa información y dicen, no podemos hacer nada. Y el local le dice, el policía de edad le dice, escúcheme, esto no se puede hacer, no lo podemos hacer, no lo podemos tocar. Ese es el otro problema. Y hay gente que no entiende eso en Estados Unidos. O sea, si yo tengo una persona en Washington que jamás ha salido de su escritorio en Washington y lo mando a uno de nuestros países y le digo, escúcheme una cosa, en este país esto no funciona. En este país esta teoría, esta ilógica. ¿Se acuerda, amigos y amigas, que yo hablé por un tiempo de cómo funciona la policía en Estados Unidos, ¿no? Cómo opera, cuáles son los principios, la diferencia de la cultura, la economía, la parte de sueldo, la parte del proyecto. Cuando usted transporta a un policía estadounidense a Latinoamérica, amigos y amigas, no funciona. No funciona. Y el problema es que muchas veces han ido fuera del, y le digo, agréguele a esto la falta del dominio del idioma, porque hablan a lo mejor un español muy truncado, pero además si no habla un correcto el idioma tampoco va a entender la cultura de la gente, el modismo, el estilo de vida, por qué las cosas suceden. Entonces ya ahí tiene usted otro bloque, otra montaña enorme que subir para tratar de convencer de que lo que usted hace tiene validez. Sí, yo trabajé narcóticos en Los Ángeles, yo trabajé drogas en Miami, yo trabajé drogas en Nueva York, trabajé drogas en Chicago, yo trabajé drogas en otros países del mundo. ¿Me entiende? Conocía la mentalidad. Pero cuando esa experiencia, todo ese trabajo que yo tengo, lo transporto a nuestros países, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay una diferencia enorme, hay un espacio enorme de cultura. Y eso es algo, amigos y amigas, que muchas veces la gente que está en Washington, la gente que mueve las piezas, lo sabe, no le interesa. O directamente no lo entiende y tampoco le interesa porque mucha de esa gente tiene un horario muy específico que trabaja de tal hora a tal hora y después se va a su casa. Estas cosas ocurren, estas cosas pasan y estas cosas se deben hablar, porque esto es uno de los problemas que Estados Unidos ha generado en nuestros países. O sea, la efectividad de trabajar en conjunto es realmente limitada. Ojo, y lo dejo con esto. Hay agentes federales que sí conocen muy bien, que sí conocen nuestra cultura, que sí hablan el idioma y que son muy efectivos porque trabajan muy bien con los locales. Pero eso no es la regla, más bien la excepción. Esto lo vamos a continuar. Los invito a que nos veamos en el próximo Dar Comentarios. Un gusto saludarlos.